Bienvenidos al capítulo número 15. Hace tiempo no subíamos un video nuevo y el motivo de esto es que el colectivo estaba en el mecánico, haciéndose una revisión general y haciendo algunas reparaciones que hacían falta. En este capítulo te vamos a mostrar todo lo que se hizo. En el capítulo anterior habíamos visto la rotura que tuvimos de la campana de freno delantera izquierda, por lo que el primer trabajo que se hizo fue reemplazar la campana y también aprovechamos a reemplazar bujes, resortes y rodillos de freno que se encontraban también bastante deteriorados. Después de ver el estado en que se encontraba esa rueda, creímos que era fundamental revisar el estado en el que se encontraban el resto de las ruedas, por lo que también desarmamos la delantera derecha, que en general estaba bien, aunque se veían bastante deteriorados también algunos componentes del freno que también reemplazamos. Por suerte, en el caso de las ruedas traseras, se encontraban en bastante buen estado y no hizo falta cambiar casi nada. Aprovechamos en el desarmado de cada una de las ruedas para comprobar el estado también de los rodamientos, que por suerte estaban en buenas condiciones. Después de desarmar las ruedas delanteras, comenzamos a revisar el tren delantero y también descubrimos que se encontraba en bastante mal estado, lo que es extremos de dirección y puntas de eje, por lo que también toda esa parte se reemplazó. Este es uno de los brazos de ataque. Podemos ver que el agujero donde se inserta el extremo de dirección tiene mucho juego. Por este motivo se mandaron a reparar ambos brazos. Vamos a parte del tren delantero. También se realizó una reparación en el cardan, en lo que son bridas que se encontraron con bastante desgaste, crucetas y rulemares. Acá podemos ver el desgaste y juego que tiene esta brida. Esta es parte del cardan que se hizo nuevo. Hay bridas nuevas, rulemanes, esta cosita de acá. Ahí. Otro tema importante que faltaba revisar era todo lo referente a la amortiguación. El colectivo se encontraba inclinado levemente a la izquierda y la suspensión se sentía blanda y se sentían bastantes ruidos cuando uno agarraba pozos, lo que indicaba que había algunas cosas sueltas o mal sujetadas. Por lo que lo llevamos a un taller especialista en elásticos y se realizó una reparación completa, es decir, se bajaron los 4 paquetes de elásticos, se repararon algunas hojas, se agregaron algunas que faltaban y se volvió a armar el paquete y se reemplazaron todo lo que son bujes y agarres. También vimos que faltaban las barras estabilizadoras delanteras y derechas, las cuales también aprovechamos para que coloquen. Ahí se puede ver el paquete de elásticos, ahora sí correctamente agarrado y ajustado, la curvatura que tiene que tener. Ahí vemos de nuevo la barra estabilizadora delantera. Estos son los elásticos traseros, se ven a mejor forma y bien agarrados. Esta de atrás es la barra estabilizadora trasera. Cuando retiramos el colectivo del taller de suspensión pudimos ver que quedó mucho más firme, sin ruidos extraños y bien nivelado, que era uno de los problemas más importantes que tenía. En cuanto al motor, lo único que hicimos fue revisar y reparar tapa de válvulas, ya que tenía un pequeño venteo por la tapa y queríamos resolverlo. Otro tema que nos preocupaba era el estado de los neumáticos. Había uno que estaba prácticamente liso y otro tenía un corte en el lomo, por lo que compramos 2 neumáticos nuevos, los cuales pusimos adelante, y uno de los neumáticos delanteros estaba bueno, aprovechamos
para reemplazar una de las ruedas traseras. También estuvimos trabajando sobre la parte de iluminación, reemplazamos los 4 faros delanteros, ya que también se encontraban en malas condiciones. Así como también se estuvo revisando entero el sistema eléctrico para cerciorarnos de que todas las luces funcionen. Estamos sacando los faros viejos, los tornillos estaban prácticamente imposibles de sacar por el óxido, por lo que tuvimos que cortarlos. Al presentar los faros nuevos descubrimos que los agujeros traseros no coinciden con los anteriores, por lo que tuvimos que marcar la posición de los tornillos de sujeción, así como también de los tornillos de ajuste de posición. Estos faros que estamos colocando cerca del borde son los que tienen la luz de posición, luz baja y alta, los cuales utilizan lámpara H4. Los faroles que quedan hacia la parte central son solamente de luz alta, aunque también tienen opción de poner luz de posición. Utilizan lámpara H1. Al momento de comprar las lámparas es importante recordar que todo el circuito colectivo es a 24 volts, a diferencia de los autos que habitualmente es a 12. Para sujetarlos utilizamos un tornillo con arandela, una arandela antivibración y tuerca. Repetimos el mismo procedimiento del lado izquierdo. Estos son los faros que sacamos, se puede ver en el pésimo estado en el que se encontraba. El motor se siente bastante pesado, con falta de reacción, así que lo primero que vamos a chequear es el estado del filtro de aire. No para cambiar, ¿no? ¿Qué decís? Negro. Bueno, conseguimos el filtro nuevo, lo muestro a ver si alguien se da cuenta de la diferencia entre uno y otro. Parece que estaba un poquitito sucio. Vamos a ver qué pasa con el nuevo. Todas estas reparaciones que realizamos son para quedarnos nosotros tranquilos de que el vehículo está en buenas condiciones, pero también son para estar en condiciones de pasar la VTV, que es la verificación técnica vehicular. Hasta acá llegamos por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.